La siguiente presentación está a cargo de la doctora Olinka Vega Vega, médico internista y nefróloga egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, maestra en Ciencias Médicas por la UNAM, fellow de investigación en hemodiálisis en el Renal Research Institute en Nueva York, coordinadora de unidades de hemodiálisis del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, profesor adjunto de la especialidad de nefrología en la sede del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, profesor titular del Diplomado de Terapia de Reemplazo Renal Continua en el Paciente Crítico, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones CONACYT en categoría 1 y miembro del Consejo Mexicano de Nefrología. Felicito mucho a la doctora Lilia Rizzo por este esfuerzo tan grande que está realizando en hacer este curso en estos tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo. Y pues para mí es un placer estar con ustedes y compartir en esta ocasión la información que hemos podido recabar a través de este tiempo de pandemia en la institución en la que yo trabajo. Sé que en el programa viene otro título, pero quise empezar con un título más general, que es Infuria renal aguda en pacientes con COVID-19 de la Ciudad de México, porque verán que voy a hablar de varios trabajos que hemos publicado a través de este año, 2 meses que llevamos de pandemia. Y bueno, sabemos un poquito de historia y es que sabemos que las pandemias pues son cíclicas. Lo que estamos viviendo, esto hay que tenerlo muy presente para que no nos desesperamos, pero las pandemias pues nos han acompañado a través de la historia de la humanidad, ¿no? Aquí pongo, por ejemplo, algunas de las pandemias más importantes que nos ha tocado vivir como humanidad: la peste negra, el cólera, la gripe española, que fue la última pandemia grande como tal que vivió la humanidad a principios de los años 20. Y bueno, como maldición, cada 100 años parece que se presenta este fenómeno y pues ahorita estamos viviendo la pandemia del COVID-19. Esto de que sea cada 100 años no sabemos si es algo cíclico, si es casualidad o si es como el tiempo en el cual como la Tierra y la humanidad tiene que entrar como en equilibrio, como para resetearnos y volver a empezar. Pero bueno, el tiempo histórico en el que estamos viviendo, nos estamos situados a través del tiempo, definitivamente pues no es algo nuevo, nada más lo que va cambiando es el microorganismo que nos afecta. Y por muchas guerras y por mucho narcotráfico y por mucha violencia que haya en el mundo a través de la historia, definitivamente los microorganismos son las infecciones, son los que más número de personas han matado a través de la historia. Entonces, creo que eso es algo importante, siempre tener presente que lo que estamos viviendo es algo que pues hemos vivido y que seguramente vamos a seguir viviendo y que tristemente, aunque sea algo cíclico, nunca estamos preparados para una pandemia. Y ahora sí, empecemos con esta pandemia que nos está tocando vivir. Y pues todos sabemos, todo empezó en diciembre del 2019 en Hunan. Empezaron a haber unos casos de neumonía atípica, que era una neumonía que luego se vio que todos los casos parecía que lo único que tenían en común es que habían acudido a un mercado de carnes exóticas. Y bueno, desde entonces, pues el conocimiento, afortunadamente, gracias a todos los avances tecnológicos de la globalización que tenemos en este momento en el mundo, pues el conocimiento avanzó muy rápido, ¿no? Avanzó muy rápido y sabíamos de empezar en diciembre con unos casos de neumonía típica que no sabíamos ni qué, si virus o qué era lo que estaba pasando, pues supimos para después de 1 mes y medio, para enero del 2020, la OMS declara que nos encontramos ante una emergencia internacional. En ese entonces ya no estaba nada más en China, sino ya estaba en algunos países de Europa y de Asia, por lo cual se dijo que era internacional, aun cuando todavía no cumplían los requisitos para hacer una pandemia. Y ya sabíamos que era un virus, sabíamos que era el virus, el SARS-CoV-2, y que también en ese momento ya teníamos conocimiento de su rápida propagación, sabíamos que se propagaba también de humano a humano, no nada más del animal hacia el humano.
Y para marzo, para el 11 de marzo, pues la Organización Mundial de la Salud se vio obligada a declarar ya una pandemia a nivel global. En este entonces ya había casos en todos los continentes, había casos, aunque sea un caso, pero en cada uno de los continentes, por lo cual ya dijimos, ya está en todo el mundo el virus, ya se esparció, y en ese momento ya había más de 125,000 casos, de los cuales más de 40,000 casos ya estaban fuera de China, en 118 países de todos los continentes, y ya la infección, este virus ya había causado más de 4,000 muertes, por eso ese fue tan rápido que se declarara una pandemia a nivel global. Ahora bien, y en ese entonces, para marzo del 2020, pues ya afortunadamente la diferencia que tenemos en esta pandemia, a diferencia de las otras pandemias, es que el desarrollo tecnológico y la globalización del conocimiento nos hizo que pues muy rápido pudiéramos conocer el virus ya para marzo, o sea, 3 meses después de que había empezado la pandemia, ya se había secuenciado el virus, ya se tenía una prueba diagnóstica con un rendimiento aceptable, a lo mejor no muy bueno, pero sí aceptable. Ya sabíamos el tipo de transmisión y también ya sabíamos que los pacientes renales eran más vulnerables. Sabíamos que los pacientes en hemodiálisis eran más vulnerables por muchas cosas. Una de ellas era porque pues, no se podían quedar simplemente en su casa por cosas hasta de logística. Y fue cuando nos empezamos realmente los nefrólogos a involucrar de forma importante en la pandemia, que esto era no solo de infectólogos, sino también los nefrólogos íbamos a jugar un rol muy importante en la atención de estos pacientes que estaban creciendo rápidamente. Y hablando específicamente del rol de los nefrólogos en la pandemia, el primer paper importante a nivel nefrológico fue para el 20 de marzo. Y para el 20 de marzo, el grupo de Hunan, de una red de hospitales universitarios de Hunan, publicó este artículo en Kine International, en el cual dicen que la enfermedad renal, o sea, que la afección renal se asociaba a, ¿cómo se llama?, a mayor mortalidad en los pacientes con COVID-19. Y realmente para nosotros en México fue muy importante porque para este entonces justo nos estábamos declarando que ya había llegado la pandemia a nuestro país. El 16 de marzo habíamos dicho que ya estaba la pandemia en nuestro país y 4 días después sale este paper. Y cosas muy interesantes que hay que recordar porque va muy de la mano con el estudio que les voy a presentar de nuestro grupo, y es que sorprendentemente vimos que aunque no todos los pacientes desarrollaban lesión renal aguda, sí, muchos pacientes, la mayoría de los pacientes que tienen COVID-19, que tenían COVID-19, que habían estado internados en Hunan, tenían alteraciones del examen general de orina, que aquí les presento. Y observamos que proteinuria tenían el 44% de los pacientes, aún sin lesión renal aguda. Es decir, el virus estaba en el riñón. O sea, aquí supimos que el virus estaba en el riñón y estaba causando alteraciones del examen general de orina, aun cuando no se asociara con lesión renal aguda. Y si hablamos de la hematuria, observamos que hasta el 37% de los pacientes sin lesión renal aguda tenían algún grado de este tipo de afectación. Por otro lado, supimos también que no solo que era muy frecuente estas alteraciones en el examen general de orina, sino que también estas alteraciones, aun cuando no se asociaban con lesión renal aguda, sí se asociaban con mayor mortalidad. Entonces, en esta gráfica que les presento, que es la gráfica que está señalada con el inciso A, es la proteinuria y observamos en verde, bueno, en el eje de las Y está la incidencia acumulada de mortalidad y en el eje de las X tenemos los días después de que se diagnosticó la infección. Y observamos cómo en verde tenemos a los pacientes que no tuvieron proteinuria y vemos que la mortalidad es muy baja.
a medida que los pacientes van teniendo proteinuria y que van teniendo más proteinuria, la incidencia acumulada de muerte es más alta. Es decir, aquellos pacientes que tienen una proteinuria de 2 cruces o 3 cruces tenían una incidencia acumulada hasta del 50% para el día 25. Es decir, las alteraciones que estábamos viendo en el examen general de orina eran muy frecuentes, pero también se asociaban con mortalidad, ¿de acuerdo? Igual pasaba con la hematuria pasa muy similar, entre más hematuria, mayor probabilidad de muerte, y aquellos que tenían menos, los que no tenían hematuria tenían menos mortalidad. Y hablando específicamente de los pacientes que tenían que presentaron lesión renal aguda, pues era peor, era catastrófico, ¿no? Porque aquellos pacientes que desarrollan lesión renal aguda, que fueron publicados en este artículo, tenían una incidencia acumulada de muerte para los 25 días de casi el 75%. Entonces, aquí observamos que pues, varias cosas, ¿no? Que esto definitivamente los nefrólogos teníamos que estar involucrados, que no solo era de neumólogos y de infectólogos, sino que los nefrólogos íbamos a jugar un rol muy importante porque las alteraciones son muy frecuentes y se asocian con mayor mortalidad. Entonces, hablando específicamente del grupo, ustedes saben que yo trabajo en el Instituto Nacional de Nutrición, entonces empezamos pues a generar pues sí, registros y a generar conocimiento sobre cómo deberíamos de estar preparados como comunidad nefrológica para atender a los pacientes que íbamos a ver durante la pandemia. Y el primer trabajo que publicamos como grupo, grupo multidisciplinario de nutrición, fue que les pongo, fue el de prevención y control de infecciones de coronavirus en las unidades de hemodiálisis. Y básicamente este paper iba orientado a las recomendaciones, hicimos una recopilación de recomendaciones que estaban vigentes para ese momento para prevenir la infección de los pacientes en las unidades de hemodiálisis. Como ya lo dije antes, sabíamos desde el principio que los pacientes en hemodiálisis iban a ser particularmente susceptibles a contraer esta infección, simplemente por cosas muy lógicas, ¿no? Son pacientes que no solo viven inmunosuprimidos, de acuerdo con una baja respuesta inmunológica, sino también son pacientes que no se podían quedar en casa. Esto de quédate en casa y el distanciamiento social y no salgas y todo esto, pues simplemente un paciente que está en hemodiálisis no lo puede hacer porque tiene que acudir a recibir sus tratamientos de los cuales depende su vida a una unidad de hemodiálisis. Muchos de ellos, para poder acudir a la unidad de hemodiálisis, tienen que tomar transporte público, lo cual pues, los hace más susceptibles a estar alrededor de pacientes que pudieran estar contagiados sin saberlos. Y dentro de la unidad, con uno que se te infecte, de hecho, tuvimos brotes inicialmente en algunas unidades de la Ciudad de México, y básicamente el objetivo de este paper fue recopilar las recomendaciones a nivel internacional que se tenían en ese momento y agregar unas recomendaciones de parte del Departamento de Epidemiología, de Infectología y por supuesto de Nefrología de nuestra institución para que todos estuviéramos como lo más preparados posibles para evitar el contagio dentro de las unidades de hemodiálisis y cómo educar a nuestros pacientes en hemodiálisis para que no se infectaran. Y se publicó en la revista de Salud Pública, se publicó en español, de hecho, porque el objetivo era ayudar a la comunidad de nuestro país a que estuviéramos más preparados y evitar este tipo de contagios y brotes dentro de las unidades. Luego, pues con todo el conocimiento que se había recabado en ese momento de las alteraciones del examen general de orina, publicamos un estudio que fue un estudio nada más de revisión,
que más que un estudio de revisión, porque no había muchísima evidencia científica en ese momento de cómo se daba la afección a nivel renal. Esto fue publicado en mayo del año pasado, tiene menos de un año, pero lo que quisimos hacer en este estudio es generar hipótesis de cómo se daban estas alteraciones del examen general de orina y de la lesión renal aguda en estos pacientes. Para este entonces ya sabíamos que la puerta de entrada del virus a nuestro organismo era el receptor de la enzima convertidora tipo 2, de la ECA2, y sabemos que este receptor pues se encuentra en muchas partes de nuestro organismo, pero hablando específicamente del riñón, pues sabemos que se encuentra en el podocito y que se encuentra en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo contorneado distal. Entonces, aquí nada más generamos hipótesis traspolando lo que ya se conocía del receptor previo a esta infección, y generamos hipótesis de cómo se daban estas alteraciones a nivel renal, ¿no? Fuimos de los primeros que dijimos que creíamos que el riñón era un reservorio del virus, como también lo es del virus del VIH, y que aquí les muestro, ese es el esquema como central de este artículo, en el cual ponemos que tenemos el ECA2 a nivel de podocitos, pero también tenemos el ECA2 en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo contorneado distal. Entonces, básicamente lo que dijimos en este artículo es que parte de estas alteraciones que vemos en el examen general de orina que publicaron en Hunan deben ser porque esta expresión de ECA2 a nivel renal, pues seguramente son puerta de entrada para que el virus entre a los podocitos, entre a las células epiteliales del túbulo contorneado proximal, del túbulo contorneado distal, que sirvan como de reservorio y de lugar de replicación. Y por eso presentamos esta proteinuria y esta hematuria, y seguramente esta afección y este reservorio y que estén dentro de las células, tanto virus, pues va en relación de la carga viral que tiene el paciente, y por eso seguramente teníamos mayor mortalidad en los pacientes entre más proteinuria y hematuria que tenían. Es un artículo precioso que aún en su momento sabíamos muy poco, pero generamos muchas hipótesis que hoy en día ya sabemos, ya se probaron que son ciertas. Sé que el doctor Armando Vázquez más adelante va a hablar de los hallazgos de biopsias ¿cómo se llama? Postmortem, y ven precisamente esto que nosotros aquí estábamos generando la hipótesis, ¿no? De que sirven de reservorio, ahí mismo se replican, y entre más virus tengas dentro de la célula, te da más alteración, más hematuria, más proteinuria, y son los que tienen mayor carga viral, por eso fallecen más. Entonces, esta fue solo un artículo de revisión, pero un artículo que la verdad estuvo precioso porque aún sigue vigente. Fuimos de los primeros que generamos todo este tipo de hipótesis. Luego, más adelante, el grupo siguió trabajando y publicamos este artículo en Blood Purification, en el cual se presentó una pequeña serie de casos, los primeros pacientes que conectamos en nutrición a terapia de soporte renal, que la mayoría para ese entonces se habían conectado como en modalidad prolongada intermitente, y realmente eran pocos casos, eran nada más 200 tratamientos, y la intención de este estudio no fue más que publicar nuestra experiencia de estos pacientes, sino más bien publicar cómo hicimos nosotros como grupo para adaptarnos a las nuevas necesidades que teníamos de dar terapia de soporte renal en el contexto de una terapia intensiva que era completamente COVID.
Todos vivimos esto, supimos que fue un gran reto para todos, para médicos, para personal de enfermería, pero también para el abasto de los tratamientos con diálisis. Recordemos que hubo colapso del tratamiento de soporte renal a nivel internacional y la logística, establecer la logística de la terapia de soporte renal también, pues fue todo un reto en su momento. Entonces, si bien aquí es la serie de casos, lo más importante para mí en este paper fue que dar nuestras recomendaciones, cómo lo hicimos nosotros como grupo para adaptarnos a las nuevas necesidades de los pacientes durante la pandemia. Y al final resumimos en esta tabla como las recomendaciones más importantes que nosotros poníamos, ¿no? Por ejemplo, si un paciente estaba intubado y veíamos que tenía una lesión renal aguda, que estaba dejando de orinar y que se iba a pronar, pues antes de pronarlo poníamos el catéter, ¿de acuerdo? Porque si no, pues la dificultad de poner un catéter, todos sabemos que se puede, pero no era tan fácil, ¿no? El tiempo de inicio de la terapia, también tratábamos de ser, sin ser demasiado temprano, sí tratábamos de tener estrategias de resucitación más conservadoras porque sabíamos ya el pulmón estaba inflamado, ya estaba ciliado, entonces lo que menos necesitaba ese pulmón era pues estar más positivo, ¿no? Y bueno, una serie de recomendaciones que bueno, ahorita ya todo el mundo las conocemos, pero ese fue el propósito de este estudio en particular. Y finalmente, del estudio que les vengo a hablar en extenso, es del registro que realizamos de injuria renal aguda en nuestra institución. Este estudio también acaba de ser publicado, fue aceptado en diciembre del año pasado y salió ya en línea a mediados de marzo de este año. Y el título, como lo pusimos, fue injuria renal aguda comunitaria versus hospitalaria en los pacientes con COVID, y lo pusimos como diferentes fenotipos, pero igual pronóstico desafortunado. Y ahorita se los voy a decir, se los voy a ir explicando por qué. Sabemos que en cualquier otro contexto que la lesión renal aguda adquirida en la comunidad en general tiene mejor pronóstico que aquella que se adquirió en el hospital. Generalmente son pacientes los adquiridos en la comunidad que llegan deshidratados, que fue por lo que pasó en su casa, y llegan y al tener atención médica mejora la lesión renal aguda y en general tienen mejor pronóstico. Sin embargo, vamos a ver que en este estudio las cosas tuvieron un comportamiento diferente. Y bueno, aquí estamos los autores, que básicamente son un grupo de residentes que están haciendo pues, su formación en el Instituto Nacional de Nutrición. Y bueno, para los que no conocen, no es mi institución, yo trabajo en nutrición, es un instituto nacional, es un hospital de tercer nivel, tenemos 220 camas sensables, y bueno, el 16 de marzo las autoridades de nuestro hospital decidieron realizar una conversión de todo el hospital para que solo se vieran pacientes con COVID-19. Esto fue el 16 de marzo y lo que yo les voy a presentar es el registro de todos los pacientes que realizamos como departamento de nefrología, que va del 16 de marzo al 16 de julio. Es decir, son 4 meses lo que recabamos de la información. Y básicamente el objetivo de este registro, de este estudio prospectivo, era que, en primer lugar, que queríamos conocer, pues, por supuesto, la incidencia de la lesión renal aguda en nuestra institución, y luego conocer nuestros porcentajes, tanto de cuántos eran adquiridos en la comunidad, cuántos eran que la desarrollaban dentro de la hospitalización. Por supuesto, caracterizar los perfiles, o sea, qué paciente hacía cuál de estas lesiones renales, y finalmente ver los desenlaces de cada una de
de estas poblaciones. Entonces, estos fueron los 5 objetivos de nuestro estudio. Entonces, en estos 4 meses tuvimos un total de ingresos al hospital de 1,477 pacientes. De estos excluimos para este análisis básicamente a los pacientes que seguían hospitalizados en el momento de que estábamos terminando el análisis, aquellos que se habían trasladado a otros hospitales y que no teníamos la información completa, los que se habían ido de alta voluntario y, por supuesto, como estamos hablando específicamente de injuria renal aguda, descartamos aquellos que tenían enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Ya con enfermedad renal crónica de 3B en adelante fueron descartados, y todos aquellos que ya contaban con un trasplante renal, porque sabemos que su comportamiento es completamente diferente. Entonces, de los 1,477 pacientes que teníamos censados para ese entonces, incluimos 1,170. De estos 1,170, desarrollaron lesión renal aguda el 30%, o sea, global, o sea, de todo tipo de lesión renal aguda fueron 30%, lo cual veremos, lo compararé un poco con el comportamiento a nivel mundial, pero la injuria renal aguda más común fue la adquirida en la comunidad en más de 200 pacientes, y 120 pacientes desarrollaron injuria renal aguda estando dentro del hospital. Definimos adquirida en la comunidad aquella con la que llegaban, o sea, en los primeros laboratorios de ingreso y las primeras 24 horas, todavía adjudicamos que fueran adquiridas en la comunidad. De 48 horas en adelante ya eran parte de las adquiridas en el hospital. Ahora bien, ¿cómo estamos en cuanto a incidencias para compararnos con otro centro importante que fue el INER, que también publicó su serie? Nosotros tuvimos 30% de incidencia de lesión renal aguda y observamos que en el INER tuvieron un 58, casi 59% de injuria renal aguda. Si se fijan, es casi el doble de pacientes que tuvieron injuria renal aguda. Sin embargo, hay que ver que nosotros metimos a todos los pacientes que ingresaron al hospital, y el estudio del INER, que también fue publicado a finales del año pasado, hablaban solo de pacientes con COVID severo. Entonces, sabemos que los pacientes que tienen un COVID severo tienen mayor incidencia de injuria renal aguda, y que esta incidencia es relacionada a la adquirida en el hospital. Entonces, no se puede comparar tanto, pero sí lo quise poner porque son los datos locales que tenemos a nivel nacional y en la misma área, pero sí hablábamos de poblaciones de estudio diferente. Ahora, si lo comparamos con el otro gran estudio, que es un estudio precioso, que es de la red de Nueva York, sabemos que ahí sí nos parecemos más. En la red de Nueva York, que también fue publicada a finales del año pasado, tuvieron un 36% de incidencia de lesión renal aguda, que si se fijan nos parecemos bastante. Y nos parecemos bastante porque ahí ellos sí, sin dividirla entre adquirida de la comunidad y hospitalaria, sí incluyeron a todos los pacientes, o sea, es incidencia y prevalencia de injuria renal aguda. Entonces nos parecemos bastante a lo que pasó en Nueva York, y también la población se parece bastante, más gorditos, ¿no? Y también incluyeron COVID de todos, leve, moderado, severo, ¿no? Entonces, eso no es como a los que nos parecemos más. Y si nos comparamos con el metaanálisis que se publicó recientemente en enero de este año, en el cual es la recopilación de 10 estudios, más de 5,000 pacientes, pues tenemos unos datos un poco diferentes, porque ellos tienen nada más 18%, pero aquí se mezclan mucho tipo de poblaciones, en los cuales luego a mí los metaanálisis me generan un poco de conflicto, porque luego mezclamos peras con manzanas y no sabemos de qué estamos hablando, pero bueno, ahí tuvieron 18% de la población total, que es menor que lo de nosotros, y 89% de los que son ventilados, que nosotros lo tenemos metido en los adquiridos en la comunidad. Pero bueno, creo que este 30% es bastante similar a lo que vimos en Nueva York y lo que se ha visto en otros que son parecidos a los diseños de nuestro estudio. Y ahora pasando a la caracterización de los perfiles, o sea, ¿qué tienen de diferente aquellos pacientes que ya llegaron con
IRA adquirida en la comunidad y aquellos que la desarrollaron dentro del hospital. Y sí, realmente son dos tipos de poblaciones completamente diferentes, de aquí se los voy a mostrar. En azul, toda la columna azul son la injuria renal aguda adquirida en la comunidad, y en rojo son aquellos pacientes que la desarrollaron estando dentro de la hospitalización. Y observamos que aquellos pacientes que llegaron con la injuria renal aguda de su casa fueron pacientes más añosos, casi 10 años más jóvenes que los que lo adquirieron dentro del hospital, que fueron de 50 años, y una de hombres, pues son más hombres, pero son más hombres en general en el COVID y no fue significativo. En cuanto a la carga de comorbilidad, observamos que el índice de Charlson también dio estadísticamente significativo, es decir, tenían mayor comorbilidades, tenían mayor porcentaje de diabéticos, mayor porcentaje de hipertensos, pero menos gorditos. O sea, los gorditos son más comunes en los adquiridos en el hospital. Y esto, si se fijan, y con el mismo número de días que habían iniciado síntomas. Entonces, observamos que realmente sí son fenotipos diferentes. El adquirido en la comunidad es un paciente, como sabemos, más añoso, con mayor carga de comorbilidades, por eso su riñón pues tiene una baja reserva funcional y ya llegan con la injuria renal aguda, pero sí los adquiridos en la comunidad sí son más jóvenes, pero son más gordos. De acuerdo que sabemos que estos son como al menos la obesidad de los factores de riesgo para desarrollar COVID grave, ¿no? Entonces, pero si nos comparamos con las otras series, regresando nada más como para tener un comparativo de dónde estamos parados en comparación con el resto del mundo, pues la edad promedio, si se fijan, es completamente diferente. En realidad, en nutrición teníamos pacientes muy jóvenes, muy jóvenes. De hecho, me sorprende el 30% de injuria, porque en realidad son como 10 años más jóvenes que en el resto de las publicaciones del mundo. Aquí nada más por poner un ejemplo, los chinos, los europeos y los de Nueva York tenían edades promedio de hospitalización más o menos de 70 años. Entonces aquí tenemos 61, 50 años, realmente son poblaciones muy jóvenes, pero somos muy gorditos. Seguramente va en relación con eso y con la diabetes, ¿no? Tenemos más diabéticos, por supuesto, que en China, claro, por la cuestión étnica, pero igual que en Nueva York, somos a los que nos parecemos más, por supuesto, sobre todo por la carga latina que tienen a Nueva York, y tenemos menos hipertensos que en el resto del mundo. Pero esto de menos hipertensos seguramente va en relación con la edad de los pacientes que estuvimos internando en nutrición. Y seguramente esta edad tan joven fue mucho criterio de selección de a quién internar. Digo, todos sabemos que estuvimos a tope de internamientos y que se tuvieron que hacer selecciones, y seguramente se eligieron a pacientes más jóvenes a quienes dejar internados, ¿no? Tenemos mayor obesidad, tremendamente tenemos mayor obesidad que hasta en Nueva York. O sea, ya ni que compararnos con el resto del mundo, ¿verdad? Pero fíjense, en Nueva York tienen 28% de obesidad y nosotros llegamos a tener 56%. O sea, la mitad de los que internábamos en nutrición eran gordos. Sí, y terrible, porque de ahí hablaban de la gravedad, ¿no? Y si nos comparamos con el INER, pues tenemos un comportamiento pues más parecido, ¿no? Una edad promedio de 56 años, que es más o menos la edad promedio que tenemos nosotros, e igual más o menos de comorbilidades, que solo habla pues, estamos en la misma población y tenemos los mismos criterios de internamiento para ambas instituciones. Entonces, pues finalmente, como les acabo de comentar, la conclusión es que pues aquellos adquiridos en la comunidad son pacientes de mayor edad, con mayor carga de enfermedad, esto hablando específicamente de los fenotipos. Siguiendo con los fenotipos, pero hablando ya de los laboratorios de ingreso, seguimos en azul aquí en la comunidad y en rojo la hospitalaria, y observamos que lo diferente es que, por supuesto, que los adquiridos en la comunidad llegaron con glucosa mucho más alta, pero porque era mayor porcentaje de diabéticos y mayor número de neutrófilos totales. Esto quiere decir que seguramente se sobreinfectaban en la casa
por el uso de antibióticos seguramente en casa y porque eran diabéticos. Sin embargo, si hablamos de los laboratorios que hablan de gravedad, de severidad de la infección, sí observamos que aquellos que adquiridos en el hospital, aunque eran más jóvenes, pues llegaban con marcadores de inflamación más altos, es decir, ferritina más alta, dímero D más alta, y PAFI más baja, es decir, que llegaban con un pulmón, pues más destruido y con un SOFA más alto. Es decir, las adquiridas en la comunidad eran más viejitos, con mayor comorbilidad de base, ¿sí? Y los que son adquiridos en la comunidad son más jóvenes, pero con mayor obesidad y, por supuesto, mucho más inflamados y con mayor afectación a nivel pulmonar, ¿no? Y esto es básicamente lo que les pongo en anaranjado, que los adquiridos en la comunidad tienen unos indicadores de gravedad más altos, hablando específicamente del COVID, y por eso la adquieren en el hospital, porque se inflaman y ahí es donde viene la tormenta de citocinas y toda la inflamación. Si hablamos de la función renal, ¿cómo les fue en cuanto a función renal en cada uno de estos fenotipos? Observamos que pues claramente la creatinina de ingreso fue diferente, pero porque pues es la definición de cada uno de los grupos, pero bueno, las adquiridas en la comunidad, observamos que la creatinina de ingreso, que fue la creatinina con la que se diagnosticó la lesión renal aguda, fue de 1.5. Si se fijan, los que la hicieron adquirida en el hospital llegaron con función renal normal, o sea, fue desarrollándose dentro del hospital, que es por definición, pero también vemos que la creatinina pico, ¿sí? Durante el internamiento, pues también fue más alta en los adquiridos en el hospital. Y aquí sí el comportamiento fue diferente. Los adquiridos en el hospital, y observamos en las filas de abajo, tenemos estadios más avanzados en aquellos pacientes que fueron adquiridos en el hospital. Observamos que de los adquiridos en la comunidad, el 60% era estadio 1 el adquirido, ¿no? A diferencia de los adquiridos en el hospital, que casi el 40% fue estadio 3. De los días de que ingresaron a que se desarrolló la lesión renal aguda en aquellos que fueron adquiridos en el hospital fue en promedio de 4 días, es decir, 4 días estuvieron con función renal normal. Simplemente fue en el tiempo en el cual se empezaron a sobreinflamar, ¿de acuerdo? Y la replicación viral a aumentar, y fue cuando se empezó a presentar la lesión renal aguda en estos pacientes adquiridos en el hospital. Y por supuesto que, o sea, llevado de la mano con los estadios de la enfermedad de la lesión renal aguda, pues un mayor porcentaje de los pacientes que fueron adquiridos en el hospital requirieron terapia de soporte renal. Casi el 30% de los pacientes que fueron adquiridos en el hospital requirieron de terapia de reemplazo renal, y más adelante les hablaré de cuál fue el comportamiento, que también es muy interesante porque es diferente a lo que pasó en el mundo, de estos pacientes que requirieron de terapia de soporte renal. En cuanto a la ventilación mecánica, vemos el primer renglón es la ventilación mecánica antes de la injuria renal aguda, y observamos que el 87% de los pacientes que adquirieron la IRA dentro del hospital ya estaban ventilados, ¿sí? Es decir, estos pacientes son los pacientes críticamente enfermos que llegan y llegan al tubo, ¿no? Entonces es otro fenotipo, o sea, sí es el paciente sí, joven, pero obeso, muy inflamado y que llega directo al tubo, y que es la IRA del paciente críticamente enfermo. De los pacientes que son adquiridos en la comunidad, solo el 30% requirió de ventilación mecánica invasiva, y por supuesto que en cuanto a uso de vasopresores, los pacientes que fueron adquiridos en el hospital, pues también casi 90% de los pacientes tenían vasopresores al momento que desarrollaron la injuria renal aguda, a diferencia de los adquiridos en la comunidad, que son pacientes que no requirieron de vasopresores. Entonces, el adquirido en el hospital, pues son pacientes que estaban con un COVID
crítico, que estaban ventilados y que ya estaban con vasopresores. Por supuesto que esto se ve reflejado también en la cama en la que estaban hospitalizados. Más del 90% de los pacientes adquiridos en el hospital estaban ya en una cama de terapia intensiva, y no necesariamente terapia intensiva, pero sí en una cama ventilado. De acuerdo que no todos estaban dentro de terapia intensiva, pero sí en un área crítica de nutrición. Y si nos vamos a los desenlaces, observamos que, pues por supuesto que la resolución de la lesión renal aguda pues fue diferente, ¿no? El 75% de los adquiridos en la comunidad la resolvió antes del alta, aquellos que sobrevivieron, y solo el 59% de los pacientes que fueron adquiridos en el hospital resolvieron la lesión renal aguda antes de ser dados de alta, hablando de los que fueron dados de alta, porque más adelante aquí en el siguiente recuadro observamos los días de hospitalización, que por supuesto que fueron completamente diferentes, adquiridos en la comunidad menos días, 10 días en promedio, en comparación con 26 días aquellos que fueron adquiridos en el hospital. Y en cuanto a muerte, desafortunadamente, esta es la gran sorpresa de este estudio. Sabemos que, pues como vemos, el comportamiento de la lesión renal aguda y de la enfermedad de COVID son diferentes, ¿no? Aquellos adquiridos en la comunidad era un COVID leve, moderado, de acuerdo con una lesión renal aguda de estadios tempranos, pero observamos que tienen la misma mortalidad. Y observamos que esta misma mortalidad es igual aun cuando los ventilados son completamente diferentes. Y la respuesta, pues es la respuesta que tenemos a la mayoría de lo que está pasando en muchas partes del mundo. Y es que muchos de estos pacientes que eran adquiridos en la comunidad, si bien no habían llegado muy graves, durante el internamiento se pusieron graves y no alcanzaron ventilador. Entonces, no se murieron de la gravedad de la injuria renal aguda, sino se murieron de esperando ventilador. Aún estando internados, no hubo ventiladores para poderlos apoyar en cuanto a la cuestión ventilatoria, y no se mueren porque, si vemos, se resuelve la lesión renal aguda. Se mueren más bien a falta del apoyo mecánico ventilatorio invasivo. Y bueno, y los días de muerte, o sea, del tiempo que están internados a la muerte, también son menos en aquellos adquiridos en la comunidad, porque ellos se mueren sin ventilador, entonces se mueren más rápido, aun cuando era un COVID más leve. Aquellos que se ponen graves, pues no se tuvo el recurso de infraestructura para apoyarlos, y a los 4 días fallecen, a diferencia de los adquiridos en el hospital, que se mueren a los 9 días, pero porque la mayoría de estos pacientes, como llegaron muy graves, llegan, se ventilan, se apoyan con vasopresor y tienen una estancia en terapia intensiva más prolongada. Pero definitivamente esto habla no tanto del comportamiento de la lesión renal aguda, sino de la falta del recurso del apoyo mecánico ventilatorio. Ahora pasemos a los hallazgos en el examen general de orina, y observamos lo que se ha observado en los otros estudios que ya estaban publicados, y es que pues los pacientes, aunque no tengan injuria renal aguda, definitivamente tienen alteraciones en el examen general de orina. Observamos en la primera columna, tenemos aquellos pacientes, tenemos a aquellos pacientes que no desarrollaron lesión renal aguda, que fueron 158, y observamos que de proteinuria el 72% presentó proteinuria y el 35% presentó hematuria, aun cuando tenían una creatinina normal y volúmenes urinarios normales. Es decir, aun cuando tú no tengas, por criterios clásicos de lesión renal aguda, sí tienes alteraciones renales, y esto es por que sabemos que hay los receptores de ECA2 a nivel de podocito y a nivel de túbulo, y sí, a lo mejor no son mucha la cantidad de virus que tienes, pero sí tienen la cantidad suficiente de virus para causar estas alteraciones renales.
Y bueno, y por supuesto que era de esperarse que aquellos que tienen lesión renal aguda, pues tienen un mayor porcentaje de estas alteraciones en el examen general de orina, pero si se fijan, no muy diferente. En cuanto a la proteinuria, si se observan, es igual la cantidad de proteinuria entre aquellos que tienen lesión renal aguda, cualquiera de las dos, y sin lesión renal aguda. Y en cuanto a hematuria, sí, aquellos que tienen lesión renal aguda, por supuesto que tienen una mayor cantidad de hematuria, y esto es estadísticamente. En cuanto a los pacientes que requirieron terapia de reemplazo renal, 50 pacientes de los 220 estudiados requirieron de terapia de soporte renal. De estos, la mayoría definitivamente fueron en el grupo de los adquiridos en el hospital, y el comportamiento también se los digo a continuación. De aquellos que fueron adquiridos en la comunidad, los 16 pacientes que requirieron de terapia de soporte renal, requirieron de un soporte en una prolongada intermitente. Hay que recordar que estos no tenían vasopresores, ¿de acuerdo? Entonces, por eso todos entraron a prolongadas intermitentes. Y observamos que el 81% de estos pacientes que estaban en soporte renal vivieron, y el 18.7% fallecieron. Y de los que vivieron, observamos que la recuperación de la función renal fue de 8 pacientes, 8 de 13 fue durante la hospitalización, y 5 pacientes fueron dados de alta con terapia de soporte renal. Aquí es importante decir que 5 fueron dados de alta con soporte renal, pero todos recuperaron en un periodo de mes y medio. Entonces, realmente aquellos que logran vivir, al menos en nuestra serie, logran vivir el episodio de COVID y fue pura lesión renal aguda, recuperan función renal. A lo mejor no en el momento del internamiento, pero sí en las primeras 6 semanas. Ahora vamos en aquellos pacientes que requerían soporte renal, que están en rojo, que son los que fueron adquiridos en el hospital. De estos 34, 24 recibieron una prolongada intermitente. Acuérdense que aquí ya teníamos la mayoría de los pacientes con vasopresor, y 13 entraron a terapia continua. De estos, sí, un menor porcentaje vivió. La mitad, el 47% vivieron, que son 16 pacientes, y el 43% falleció durante su internamiento, que es más o menos de la mano de lo que se está publicado. La mayoría de los críticamente enfermos que requieren terapia de soporte renal tienen una mortalidad mayor que aquellos que no requirieron terapia de soporte renal. Y hablando de los vivos, también 15% recuperaron función renal durante el internamiento, y un paciente se fue de alta con soporte renal y recuperó su función renal a las 3 semanas. Entonces, en realidad somos, creo que pudiera decir con sin temor a equivocarme, que somos el único grupo en los cuales los que viven recuperan, ¿sí? Y esto creo que es porque fuimos como muy estrictos a la hora de seleccionar a los pacientes para hacer este estudio, que solo incluimos pacientes con lesión renal aguda y excluimos a los pacientes con enfermedad renal crónica. En la mayoría de las series de los pacientes que viven, que requirieron soporte renal, hasta el 30% de los pacientes quedan con terapia de soporte renal a largo plazo. Y aquí observamos que todos eventualmente durante los primeros meses de dados de alta recuperan por completo su función renal. Y finalmente quisimos hacer un análisis de los factores que se asociaron al desarrollo de estas dos lesiones renales agudas por separado, porque ya vimos que son fenotipos diferentes, y observamos que aquellos que desarrollaron la adquirida en la comunidad, tenemos el análisis bivariado y el multivariado. Aquellos que desarrollaron la adquirida en la comunidad, los principales factores que se asocian al desarrollar lesión renal aguda antes de llegar, pues son, por supuesto, el SOFA, que habla de gravedad de la enfermedad, por supuesto, pero también de los niveles de troponina al ingreso, el que tengan hipertensión, por supuesto, el índice de Charlson y la PCR de ingreso.
Ahora, si hablamos de los adquiridos en el hospital, pues definitivamente lo más importante de asociarse a desarrollo de lesión renal aguda es que es la ventilación mecánica invasiva, que pues, definitivamente va de la mano con la gravedad de la enfermedad. Y en segundo lugar, pues el índice de masa corporal, que ya vimos que también es uno de los factores de riesgo para que desarrolles un COVID severo. En cuanto a la mortalidad, pues ya lo comenté un poco previamente, pero en esta gráfica me encantó porque quisimos poner a los que no desarrollaron lesión renal aguda, que vemos que en nuestro centro hospitalario la mortalidad de los pacientes en general es del 19%, y por supuesto que aquellos que no desarrollan lesión renal aguda, pues tienen esta mortalidad. Pero esta mortalidad, pues por supuesto que aumenta, y aumenta casi a más del doble cuando tienen lesión renal aguda, y tristemente no importa qué tipo de lesión renal aguda sea adquirida en la comunidad, o sea, que se desarrolle durante la hospitalización, estos pacientes tienen un 50% de mortalidad. Por causas diferentes, ya lo hablamos, ¿sí? Ya por causas diferentes. Los pacientes que tienen el desarrollo tienen lesión renal aguda adquirida en la comunidad fallecen, si se fijan, fallecen aquí 1, 2 y 3, más 2 y 3, pero fallecen no por la lesión renal aguda, ni por la gravedad, fallecen por la falta de acceso al ventilador. Y los pacientes, es otra historia para los que desarrollan dentro del hospital, porque estos sí fallecen por la gravedad de la enfermedad, porque están muy inflamados. Entonces, podemos hablar que si hubiéramos tenido a lo mejor mayor acceso a los ventiladores en este grupo de población, a lo mejor los que tenían adquiridos en la comunidad pudieran haber tenido mejores desenlaces, porque eran, si bien requerían el apoyo ventilatorio, del resto no estaban tan graves, no tenían tantas fallas como los pacientes que desarrollaban adquiridos en el hospital. Pero pues desafortunadamente sabemos que esto fue un comportamiento que tuvimos no solo en el país, sino en el resto del mundo, y que el acceso a la ventilación mecánica invasiva pues definitivamente pues fue pues como el cuello de botella para los pacientes y para sus desenlaces. Y finalmente, pues, ¿qué les puedo concluir si ya lo he dicho a través de la plática? Y bueno, pues creo que lo primero es que en pacientes mexicanos con COVID, la incidencia de la injuria renal aguda es similar a lo reportado en Nueva York y en el metaanálisis. O sea, creo que al menos en la institución en la que yo trabajo tuvimos más o menos un comportamiento similar, lo cual es bueno, al menos habla de buenas prácticas en el hospital. Que bueno, que lo he repetido, que la actividad en la comunidad es más frecuente, que eso es como en todas las patologías, es más frecuente, que se presenta en pacientes más añosos, con mayor carga de comorbilidades, y que es menos severa, o sea, el 60% era aquí en uno, ¿no? Y que la adquirida en el hospital se presenta en pacientes, pues, definitivamente más graves, más jóvenes, pero más obesos, más graves, con mayor SOFA, con menor PAFI, pero tienen la misma mortalidad, y tienen la misma mortalidad por lo que acabamos de decir. Estos se mueren por diferentes cosas, pero tienen al final el mismo porcentaje de mortalidad. El 50% de estos pacientes fallecen, uno por falta de ventilador y el otro por la gravedad de la infección y la falla orgánica múltiple que va acompañado con esta gravedad del COVID-19. Y con esto, pues ya nada más me queda agradecerles que me hayan invitado. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes, compartir el conocimiento que se ha ido generando y nuestra casuística, y pues esperar que lo hayan disfrutado y que nos sirva como de base para poder seguir creciendo y atendiendo mejor a nuestros pacientes. Muchísimas gracias.